Después de la noche de dolor y un vaso roto, ella no imaginó que amanecería prisionera de un anillo. La mañana le pegó en la cara como un bofetón frío. Ella abrió los ojos y todo era lujo hostil. La penthouse olía a cuero nuevo y a tabaco caro, la seda de las sábanas le rozó la muñeca con un frío cortante y la ciudad fuera de las ventanas parecía un mapa de luces agresivas. En la mesa de cristal, un certificado de matrimonio con su nombre brillaba bajo la luz como una acusación. Al lado de ella, Lee Min-jae, el hombre al que muchos llamaban el CEO y a la vez el corazón de un sindicato que mordía territorios, se acomodó con calma y dijo con una voz que no pedía permiso: «Buenos días, esposa». Las palabras fueron un golpe de hierro. El anillo en su dedo no solo cerraba un lazo legal, cerraba una jaula invisible. Ella se llamó a sí misma Aishan Goma, tenía 30 años y una maleta de sueños y precauciones que ahora parecían ruinas. Sonó el teléfono, pero las voces que contestaron fueron frías, procedimentales, incompletas. Abogados que prometieron ayuda colgaban, la embajada respondió con formularios y nadie volvió a mirar su nombre con humanidad. En la pantalla del celular aparecieron fotos enviadas por mensajes anónimos. Ella entrando al bar, una copa en la mano, la sombra de alguien que la observaba. La casa, esa enorme caja de cristal y mármol, estaba llena de guardas, de miradas que evaluaban, de cámaras que todo lo veían. La vigilancia era la otra habitación. En el primer intercambio con Lee Min-jae hubo cortes, sutilezas, amenazas silenciosas y promesas envueltas en seda. «No se trata de amor», dijo él, con las yemas de los dedos tocando el borde del certificado como si repasara un mapa. «Se trata de protección», contestó ella, queriendo creer que esa palabra podía ser a la vez un refugio. La voz de Lee era fría, pero tenía ese peso que volvía pequeñas las preguntas. No había tiempo para explicaciones públicas. Había rivalidades, mensajes cifrados que hablaban de una facción llamada las Serpientes de Jade, que reclamaba territorios, de un impas con otra familia cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar. Aisha entendió que su situación no era solo un contrato inesperado. Era una jugada en un tablero donde su figura podía ser moneda de negociación o pieza de protección. Ella se quedó en la penthouse mientras la gravedad de su nuevo estado se asentaba en la garganta como un nudo. Aisha recordaba retazos de la noche anterior, risas huecas, un bar con luz roja, el clink de hielo en una copa, la voz de alguien que le prometía anonimato. Todo tenía el sabor metálico del whisky y el olor de la pólvora emocional. No podía confiar en las instituciones. Los abogados que contactó, Marcos Rivera y su firma, hablaron de papeles y de jurisdicciones, pero al colgar quedó claro que la red de Lee Min-jae cubría mucho más que el idioma y las fronteras. El embajador Sergio Morales atendió con amabilidad burocrática, pero sus manos estaban atadas por protocolos. La sensación de aislamiento se volvió concreta cuando la policía local atendió con neutralidad y rapidez para decir que no había denuncias previas que sustentaran una acción inmediata. Sus intentos de huida se toparon con puertas cerradas y coches que la seguían hasta la esquina. Backstory. Aisha llegó a la ciudad como una niña que empujaba su propia maleta, hija de una maestra que le enseñó a no temer a las palabras y de un padre que le enseñó a contar el dinero con calma. Creció entre canciones de su madre y cuentos de cómo el mundo podía ser justo si uno trabajaba con cierto método y cuidado. En la universidad estudió Derecho porque pensó que las leyes podrían salvar a los prójimos de heridas parecidas a las que vio en su barrio. Una beca la llevó a una maestría lejos. Allí aprendió a leer contratos y a sentir el temblor en las manos cuando la injusticia se disfraza de legitimidad. La infancia le dejó una memoria de manos largas y sonrisas que no llegaban a los ojos, y esa memoria se volvió un faro en momentos de duda. La pérdida marcó su adultez. Perdió a su madre en un hospital con calefacción mala y nunca olvidó la manera en que la burocracia se comió la pena sin pedir permiso. Esa pérdida la empujó a ser meticulosa, a no depender de favores. Trabajó en ONGs, en despachos pequeños, defendió a quienes no tenían voz hasta que un caso expuso su nombre a ojos que mezclan poder y peligro.
Cherché la vulnerabilidad humana, pensó alguna vez. Se convirtió en una mujer que confiaba en la razón y en la escritura. No esperaba que una noche la dejara con un anillo en el dedo y una ciudad entera observando. Su presente era una contradicción constante. Era una abogada que creía en las soluciones formales y a la vez una mujer obligada a aprender a negociar con silencios, con miradas y con un hombre que hablaba como si el mundo fuera suyo. Esa tensión entre lo legal y lo violento, entre la moral y la supervivencia, la obligó a recordar por qué había elegido su carrera y para quién. Cada decisión que tomaba ahora era un eco de su historia. No permitir que la pérdida de su madre fuera en vano y no dejar que su propia voz se volviera un activo que otros pudieran comprar. Intentos de contacto y bloqueo. Aisha llamó a Amara, su amiga de la universidad, con el teléfono temblando. «Aisha, dime que vas a salir de ahí», dijo Amara con voz de alguien que no puede ni imaginar la escala del peligro. «Estoy intentando», respondió Aisha. Ella llamó a Marcos, al embajador Sergio, a una antigua colega llamada Sofía Ortega, que trabajaba en una ONG de derechos. Las contestaciones fueron formales, educadas, inútiles. Un abogado del sindicato de Lee, un hombre llamado Jin-Soo Park, habló en nombre de la compañía y ofreció una solución administrativa que sonaba a amenaza disfrazada. «La seguridad es prioridad», dijo Jin-Soo. «Lo legal es flexible», respondió Marcos sin atreverse a ser más duro. La interposición de funcionarios y la red de protección que rodeaba a Lee cortaron opciones. Las fronteras legales se mostraron como papel frente a como electricidad vital. Primera tensión. Ella intentó escapar a la madrugada. La lluvia golpeaba el vidrio como cuchillas, la ciudad olía a asfalto y aceite quemado, y el pasillo del edificio parecía un túnel de llanto contenido. Aisha se deslizó, dejó el anillo dentro del bolsillo de un abrigo y se deslizó hacia la puerta de servicio. En el camino encontró a Víctor, un guardaespaldas enorme que olía a colonia fuerte y a metal. «No puede irse», dijo él con voz grave. «Inténtelo», le susurró Lee desde la habitación, su voz solo colide por el intercomunicador. «Será peligroso para usted y para quienes la rodean». La tensión fue eléctrica. Ella retrocedió, no por cobardía, sino porque pensó en Amara, en su madre, en lo que perdería si fuera abatida en la calle. El instante fue una lección de cómo el miedo puede ser recalculado con números fríos. Era una noche para decidir entre correr y sobrevivir o quedarse y negociar un tiempo. Revelación del pasado grabado. En una sala con paredes de mármol, Lee mostró videos. Imágenes de Aisha en la noche anterior, fragmentos desperdigados, miradas, conversaciones que habían sido grabadas por cámaras ocultas. Uno de los clips mostraba a Lee observándola desde la barra. Otro mostraba a un mensajero entregando un sobre con fotos a un hombre con una cicatriz al lado de la oreja. «No fue casual», dijo Lee con la calma de quien repasa una obra maestra. «Usted estaba en el lugar correcto y en el momento equivocado para mis enemigos». La prueba no solo era evidencia de vigilancia, era una afirmación de propiedad. Él habló de un algoritmo interno de la empresa que rastreaba casos y vulnerabilidades, de un archivo que catalogaba activos y riesgos. Aisha escuchó, sintiendo cada palabra como una cadena que se ajustaba alrededor de sus tobillos. Momento de negociación. Un encuentro con Jin-Soo, con Hannah, la secretaria que siempre sonreía con la rigidez de quien sabe más de lo que dice, y con Víctor en la puerta. «Hay un acuerdo posible», dijo Jin-Soo con un paquete de propuestas en la mano. «Un matrimonio civil asegura su protección y neutraliza la agresión de las serpientes de jade». «No soy un activo», dijo Aisha con la voz que intentó ser firme. «No lo verá así quien tiene que proteger algo más que su nombre», replicó Jin-Soo. La negociación fue una coreografía de amenazas veladas y promesas de seguridad. Entre diálogos que se extendieron, Aisha pidió garantías, habló de certificados, pidió que su nombre no fuera usado como chantaje. Ella exigió visibilidad legal, cámaras en los perímetros, un registro público de los términos. La contrapropuesta fue elegante y venenosa a la vez. Segunda tensión. Hubo un ataque temprano en la mañana siguiente. Explosiones controladas, humo en la entrada del edificio, una camioneta en llamas que cortó la calle y despertó a todo el vecindario. El ruido era un golpe a la calma. El olor a neumáticos quemados llenó la penthouse. Víctor se movió como si tuviera resorte, desplegó el protocolo de seguridad y
halcón, otro guarda que vino con él, encendió radios y balaclavas. Mensajes llegaron con una sola palabra y un ícono de serpiente. La prensa olfateó la historia y apareció en la puerta con cámaras. La gente en la calle gritó, curiosos se asomaron. Lea apareció en el balcón con una presencia que aplastaba. Esto es solo el principio, dijo. Ella sintió el peso de su elección, la línea entre proteger a otros y convertirse en una causa de peligro real. Motivación del antagonista. Lee Min-jae no era solo un CEO, era hombre que construyó un imperio con contratos y miedo. Su sindicato controlaba rutas comerciales, las licencias y el silencio. Tenía motivos para proteger una pieza que ahora se llamaba Aisha. Ella representaba una palanca para un rival que buscaba desestabilizar sus operaciones en la ciudad. Las serpientes de Jade habían golpeado antes en distritos donde la lealtad vacilaba. Lee contó, con voz fría, cómo la presencia de Aisha le daba legitimidad ante algunos socios y un amparo ante otros. Lealtad se compra y se gana, dijo Lee con esa frase que no sabía si era consuelo o sentencia. Detalló negociaciones, pagos, chantajes, la red invisible que convertía personas en activos y en riesgos. Tercer momento de tensión. Una noche en un restaurante con cristaleras, Lee y Aisha se miraron frente a frente ante la mirada de Sofía, que había acudido como testigo y persona de confianza. El diálogo fue un duelo de honestidades a medias. No puedo obligarla a sentir algo, dijo Lee, pero puedo impedir que la maten. Ella replicó con la claridad de quien se niega a ser mercancía. La protección que usted ofrece tiene precio y yo no quiero pagarlo con mi voz. Hubo un silencio cortante. La luz del restaurante jugó con el reflejo de un anillo en su dedo. En ese momento apareció un mensaje en la mesa, una foto de Amara con un nombre desconocido, una amenaza indirecta. La tensión no era solo entre dos personas, sino contra un sistema que negociaba cuerpos y lealtades, decisión y acercamiento íntimo. Llegó la hora en que Aisha tuvo que elegir. Podía huir y perder a quienes amaba a manos de un enemigo que no permitiría que su pieza escapara fácil, o podía aceptar una alianza temporal y usar el tiempo para construir una salida legal que le devolviera la voz. En una conversación que duró horas, con diálogos cortos, intensos y llenos de verdades a medias, Aisha y Lee se acercaron. Si me quedo, será para preparar mi salida, dijo ella. Si te quedas, será para proteger lo que te queda de humano, respondió él. La cercanía trajo un beso que no fue sencillo ni romántico. Fue un pacto de respiraciones compartidas y de cuerpos que negocian algo más que afecto. La intimidad no borró la amenaza, pero la transformó en una alianza complicada. Epílogo temporal. Un mes después, ella caminó por la ciudad con una escolta discreta, usando gafas oscuras y un abrigo que ocultaba la inseguridad de sus movimientos. La prensa habló de un matrimonio que había calmado las aguas, pero también de rumores de chantaje y de reuniones a puerta cerrada. Marcos Rivera, que al principio dudó, consiguió fijar una cláusula que exigía transparencia en las decisiones que afectaban su libertad. Han aprendido a usar la palabra refugio con cuidado. Amara volvió a su círculo con rencor y con ganas de recuperar el tiempo robado. Jin-Soo Park y Hannah siguieron actuando como corredores de información, pero sus papeles se hicieron más visibles. 3 meses después, Aisha abrió un pequeño despacho propio, un lugar que servía como refugio legal para mujeres en situaciones similares. La oficina olía a café recién hecho y a papeles nuevos, y su cartel era simple pero contundente. Esteban, un antiguo colega, se unió a ella como guarda de confianza y aliado. El proyecto era una apuesta por recuperar voz y transformar su vulnerabilidad en conocimiento. La ciudad comenzaba a ver a Aisha no solo como esposa de un CEO, sino como una mujer que podía negociar espacios. La relación con Lee se volvió un acuerdo público y tenso, lleno de entrevistas y miradas calculadas en las que ambos aprendían los límites de una convivencia que no era amor puro. 6 meses después, la historia era otra. El sindicato de Lee había sufrido golpes políticos y económicos, las serpientes de Jade habían retrocedido en su estrategia de ataque público, y Aisha había logrado que varios documentos quedaran públicos y registrados ante un notario internacional. Su nombre dejaba de ser un activo al margen de su voluntad y se volvía una marca de resistencia. La evolución no borró la sangre de las noches pasadas, ni las cenas con ruido de sables, pero sí mostró que la elección de quedarse, tomada con estrategia, había dado tiempo para construir alternativas. Amala participó en la inauguración del despacho con un discurso que habló de la fragilidad y la fuerza humana.
Lee asistió sin hacer gestos de afecto ostentosos, pero con una presencia que indicaba respeto a una negociación ganada a pulso. En el cierre, la vida de Aisha no había vuelto a ser la que fue, pero tampoco era solo propiedad del hombre que la había traído. Había lecciones amargas y victorias chicas, contratos revisados y una red de personas que ahora la acompañaban con nombres y decisiones. Entre los personajes que marcaron su camino estaban Jin-Soo Park, Hannah Kim, Víctor, Marcos Riguera, Sofía Ortega, Amara, Esteban y el embajador Sergio Morales, cada uno con Su papel en la trama. La última imagen fue la de Aisha mirando el anillo no como un candado, sino como un recordatorio de la noche que lo obligó a decidir. Si estuvieras en su lugar, ¿huirías? ¿Probarías tu inocencia o jugarías para ganar tiempo y cambiar las reglas del tablero? Escríbenos solo huir, probar o jugar y una frase que explique por qué. Si te conmovió esta historia, suscríbete para ver el próximo capítulo de esta mujer que tuvo que negociar su libertad en un tablero donde el lujo y la amenaza siempre fueron vecinos. Aquí termina este episodio, pero queda la pregunta que nadie puede responder por ella. ¿Cuál de las dos cosas pesa más? ¿La seguridad o la libertad?